Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te doy la bienvenida a la segunda clase de la materia de proceso administrativo, en la cual, como su nombre lo indica, estamos viendo las diferentes fases del proceso administrativo, la definición de proceso administrativo, y vamos a descomponer en pequeñas partes cuál es la utilidad de cada una de las fases que componen a este proceso. Vas a saber tú cuáles son las características, importancia y definición de la planeación, de la organización, de la dirección y el control. Te mostraré algunos modelos de proceso administrativo y veremos qué componentes tiene cada uno de ellos. Te recomiendo como cada clase, como ya es costumbre, que tengas a la mano una libreta y un lápiz donde puedas ir haciendo tus anotaciones a fin de que puedas anotar tus reflexiones, tus notas o eh, que puedas ir escribiendo cualquier cosa que te parezca relevante sobre la clase. Estos ejercicios se recomiendan pues con la finalidad de que tú afiances los conocimientos o la información que estamos viendo y puedas retener un poco más. Vamos a empezar, pero antes de iniciar vamos a tratar de contextualizar qué es lo que estábamos viendo. Como recordarás, la última clase vimos como tema final cuáles son las partes de la administración. Te decía que es bien común que se confundan partes de la administración y fases del proceso administrativo. No es lo mismo. Las partes de la administración son estas dos, que es mecánica y dinámica, y las fases del proceso administrativo, dependiendo de desde qué enfoque se vea o desde qué modelo se trate, pues son cuatro o cinco. Vamos a recapitular cuáles son las partes de la administración. Como te comentaba, tenemos mecánica y dinámica. A la parte mecánica, a mí me gusta llamarle también pues fase de escritorio. Es en aquella en la que defines lo que vas a hacer, en la que escribes, en la que imaginas, en la que planeas, en la que estás sentado imaginando todo lo que vas a hacer para llegar a tus objetivos. Y la dinámica, por otro lado, es aquella parte de la administración que se encarga de que las cosas se hagan. Es más de campo. A mí me gusta llamarle que es la parte de campo porque es donde ejecutas, donde controlas, donde diriges, donde ves que se hagan las cosas tal y como se deberían de hacer. Toma esto en cuenta porque te va a servir para la siguiente definición. Eso fue lo último que vimos en la clase pasada. Vamos a iniciar ahora, vamos a ver un breve recorrido por las fases básicas del proceso administrativo. Este es el modelo básico del proceso administrativo. Hay modelos que le agregan las fases de integración, de ejecución, y más adelante te presentaré uno que me parece muy pertinente, que algunos alumnos de licenciatura míos formaron, teorizaron y pues que me pareció muy adecuado y te lo voy a compartir, obviamente dándole su crédito respectivo a ellos. Vamos a ver cuáles son las fases del modelo básico. Iniciamos por la planeación. Te recomiendo que las fases se lleven a cabo tal y como están aquí, porque pues, la planeación es el inicio de, pues las actividades. Yo no puedo organizar y después planear o no puedo dirigir porque si en la planeación qué organizo, qué dirijo, qué controlo o no puedo controlar porque no he iniciado nada, no puedo dirigir si no tengo organizado. Entonces, justamente se presentan de esta manera porque se pretende que se apliquen de manera sistemática, una tras otra y de manera cíclica. Habíamos dicho que es cíclico porque nunca se termina, siempre constantemente se está iniciando el proceso administrativo dentro de la organización, nunca se acaba, no se termina, no se puede aplicar una sola vez. Con cada proyecto, con cada objetivo que se persiga, tenemos que aplicar el proceso administrativo. Vamos a empezar. Un paréntesis aquí, hablando de que siempre le pregunto a mis alumnos, oye, dime por favor qué tengo que hacer primero en el proceso administrativo. Y todos me dicen planeación. Antes de yo empezar con la planeación, necesito tener un objetivo bien definido. El proceso administrativo no parte de la planeación, parte de los objetivos bien definidos, claros, concisos, porque pues si no, ¿qué vamos a administrar? ¿Para qué vamos a gestionar recursos si no es para cumplir objetivos? Entonces, pues cuando les pregunten, oye, ¿de dónde parte el proceso administrativo? Pues parte de los objetivos que tenga bien planteados y definidos la organización. Una vez que tengamos el objetivo definido, planteado, claro, conciso, pues ahora sí, empezamos, le echamos a la planeación, organización, dirección y control. Vamos a ver una definición breve de la planeación. Se puede decir que son todos aquellos procedimientos para establecer objetivos y un curso de acción adecuados para lograrlos. Yo te digo que se empieza con el objetivo porque tienes que tener una meta clara y después aquí vas a hacer pequeñas tareas o vas a definir pequeños objetivos que te ayuden a alcanzar ese objetivo que ya está definido con anticipación. Me gusta explicarlo a mí como la planeación es el proceso mediante el cual tú defines las actividades que tienes que realizar para ir desde donde estás hasta donde quieres llegar. Después tenemos a la organización. ¿Qué es la organización? Bueno, es el proceso en el que se dispone y coordinan todos los recursos de forma adecuada. Es decir, tú vas a repartir tareas o vas a delegar tareas para tu equipo de acuerdo a las habilidades que tenga cada uno de ellos. También vas
a destinar recursos materiales, financieros, técnicos, de acuerdo a las actividades que le asignaste a cada parte del equipo. Tenemos como tercera fase del proceso administrativo a la dirección, en la que se aplican pues, los principios de liderazgo. ¿A qué se refiere la dirección? Bueno, consiste en dirigir e influir las actividades de los miembros de un grupo o una organización entera con respecto a una tarea. La dirección es un proceso complejo. Yo diría que uno de los más complejos, uno de los que deben de tratarse con mayor atención por parte del administrador, porque en este proceso de dirección se involucra los deseos, las motivaciones, los pensamientos de todo el personal, de todas las personas, de todo tu recurso humano. Las habilidades directivas son sumamente necesarias aquí. Puedes tener una excelente planeación, una muy buena organización, puedes tener métodos de control bien asignados, pero si no tienes habilidades directivas para manejar o para gestionar a las personas, se te pueden salir de control los planes o puede que no cumpla los objetivos. En esta parte de la dirección, pues se incluyen tres elementos que son motivación, tienes que saber cómo motivar al empleado, comunicación, hay que comunicarse de manera adecuada, fluida, asertiva, efectiva, y también pues el liderazgo. Tú tienes que adaptar tu estilo de liderazgo dependiendo de la situación en la que te encuentres o del equipo al que estés por ahí gestionando. Después tenemos control. ¿Qué es el control? Bueno, finalmente el control lo ponemos nosotros como última fase del proceso administrativo, pero no necesariamente se tiene que aplicar al final. El control se puede aplicar antes de iniciar a correr los procesos, durante el proceso y al final del proceso. Me parece que te lo había mencionado con anticipación, te lo repito como para que se nos quede el concepto. Tenemos control preventivo que se aplica antes de empezar a correr los procesos, en el que nos aseguramos que los procesos van a ser pues corridos de manera adecuada para no tener ningún detalle. Después tenemos un control concurrente, que es el que se aplica pues mientras está corriendo el proceso, ¿no? Ese control concurrente es el que se está aplicando a la par del proceso para ir detectando desviaciones durante el proceso. Y finalmente tenemos el control correctivo, que se aplica una vez que ya se terminó el proceso y los resultados no fueron como lo esperábamos. Y bueno, pues ¿qué es? Proceso para asegurarse que las actividades reales se ajustan a las planificadas. O sea, mediante las herramientas del control, tú te aseguras de que lo que estás haciendo es exactamente igual a como lo planeaste. Obviamente no va a ser exactamente igual. Tienes que flexibilizar tus planes porque pues el ambiente es cambiante, es un ambiente de incertidumbre, sobre todo cuando estamos hablando de negocios, es un ambiente de incertidumbre, es un ambiente cambiante al que tú te tienes que adecuar o te tienes que adaptar. Bueno, vamos a ver, como te comentaba en la clase pasada, no únicamente hablamos de planeación, de organización, de dirección y de control. Definirlos es muy simple, pero aplicarlos es muy complejo porque cada uno de ellos se descompone en más elementos, en más procesos, en más estrategias, en más conceptos que también es importante que el administrador conozca. Te voy a poner aquí un pequeño desglose sobre las fases del proceso administrativo y los elementos que engloba cada una de ellas. Primero te voy a decir que en la fase mecánica tenemos, o en la parte mecánica tenemos dos fases del proceso administrativo. Tenemos la planeación y la organización. Te comento que esta es la parte de escritorio, donde planeas, donde imaginas, donde divides, y entonces de la planeación, ¿qué otros elementos se desglosan? Bueno, la filosofía de la institución, que es la manera en que la organización responde a lo que le pasa, ¿no? O sea, ¿cuál es la filosofía de la organización? ¿Cómo ha decidido tomar lo que viene del exterior? La misión, que por ahí ya tendrás alguna noción básica, la misión básicamente es una declaración formal y escrita de lo que estamos haciendo, cuál es nuestra razón de ser, quiénes somos, qué hacemos. Y la visión, por otro lado, es una declaración formal y escrita de lo que pretendemos llegar a ser. También en la planeación estratégica, sobre todo, pues están los valores, qué valores van a reconocer y qué valores qué valores van a reconocer los empleados en mi organización y qué valores van a pues tener mayor relevancia, con qué valores me voy a acercar a la gente, qué valores voy a querer que mis subordinados compartan, etcétera. También la generación de estrategias, establecimiento de políticas, generación de programas y, por supuesto, también los presupuestos, que es importante. Más adelante veremos cada uno de estos elementos. Después tenemos a la organización, que la organización incluye los siguientes elementos. La división de trabajo es importante. Tenemos departamentalización, tenemos
división de tareas, tenemos jerarquización, tenemos diferentes niveles jerárquicos y pues también en la organización, en la fase de organización, aparte de dividir el trabajo, tenemos que coordinar, tenemos que hacer que las motivaciones del empleado concuerden con las de la empresa, tenemos que gestionar equipos, tenemos que negociar, tenemos que gestionar conflictos. Y pues también tenemos que generar descripciones de puestos y perfiles de puestos para apoyar a las áreas de recursos humanos. Después nos vamos a la parte dinámica o la parte operativa, que es la que te digo que es la parte de campo, y aquí pues encontramos las otras dos partes o las otras dos fases de la administración, que son dirección y control. Y en la dirección, ¿qué elementos o qué procesos incluimos? La toma de decisiones es importante. ¿Qué es una decisión o qué es la toma de decisiones? Se puede definir como la elección de una alternativa entre varias disponibles. Y obviamente, pues la toma de decisiones conlleva un proceso estratégico. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar nuestros costos de oportunidad, es decir, qué vamos a sacrificar para tomar esta decisión. También tenemos otra parte que es la integración. La integración es pues todos los procesos que nosotros utilizamos para integrar los recursos que ocupamos, tanto físicos como humanos, materiales o técnicos, qué procesos vamos a utilizar para integrarlos a la organización. Tenemos la motivación, como te hablaba, comunicación y liderazgo, que son los tres elementos básicos, los que yo considero pues, más relevantes, motivación, comunicación y liderazgo. Finalmente tenemos el control, que el control pues se encarga de establecer estándares, de llevar procesos de medición, de hacer correcciones y dar feedback o retroalimentación a los subordinados o a los compañeros de equipo. Recordando que la retroalimentación en los equipos debe hacerse pues de dos formas, perdón, debe hacerse de tres formas. Debes retroalimentar indicando qué salió mal, por qué salió mal y cómo debes o cómo debe el subordinado corregir el detalle, ¿no? Repetimos entonces que en la retroalimentación se da desde tres puntos diferentes. Hay que decir qué salió mal, por qué salió mal y cómo hacer para corregirlo. También estar disponibles para aclarar dudas, tener una corta distancia al poder y estar muy receptivos a poder asesorarlos. Bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a ver este principio que se llama universalidad del proceso administrativo. Permíteme. Bueno, entonces hablamos de la universalidad del proceso administrativo. Si recuerdas en la primera clase te hablé de las 6 características básicas de la administración. Una de ellas era la universalidad. Aquí retomamos ese principio de universalidad y lo trasladamos al proceso administrativo, dado que pues si la administración es universal, el proceso administrativo también debe serlo. El proceso administrativo tiene aplicación universal y los gerentes o administradores lo pueden aplicar no importando el tipo de empresa de que se trate, independientemente de que sea una empresa pequeña, micro, mediana, grande, giro comercial, industrial o de servicios. El proceso administrativo es susceptible de flexibilizarse o adaptarse a cualquier tipo de organización, así es que tú lo puedes adaptar, tú puedes generar formatos de proceso administrativo como a ti mejor te parezca o convenga para el logro de los objetivos que tienes encomendados. Y bueno, pues aquí te pongo cuáles son los cuestionamientos básicos a los que responde el proceso administrativo. Se dice que el proceso administrativo responde pues a 5 preguntas, pero está mal planteado porque únicamente son 4 preguntas y una afirmación. La planeación responde a la pregunta de qué se va a hacer, qué es lo que vamos a hacer, qué actividades vamos a realizar para lograr el objetivo. La organización responderá a cómo vamos a hacer que esas acciones sucedan para lograr el objetivo. Y la dirección responde a, pues, cómo le vamos a hacer para asegurarnos que se haga lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Finalmente, el control, vamos a responder cómo se está realizando. ¿Se está realizando bien? ¿Se está realizando mal? Incluso te recomiendo mucho este formato que te presento aquí para gestionar tus propios objetivos. En la planeación, en la columna de planeación, me pones qué se va a hacer, donde me pones objetivo y justificación. Después en la organización me pones cómo se va a hacer, es decir, quién lo va a hacer, en qué horarios, con qué recursos, en la dirección, qué métodos vas a utilizar para asegurarte de que se haga de forma correcta y finalmente en el control, las herramientas que vamos a utilizar para asegurarnos de que se esté cumpliendo en tiempo y forma. Puedes hacerlo en un Excel, puedes hacerlo en un Word, puedes hacerlo en cualquier software o aplicación que te permita pues, gestionar los objetivos. Te traigo también algunas tareas básicas de cada una de las fases del proceso administrativo. Yo te le pongo aquí tareas del proceso administrativo o actividades o funciones.
Son algunas básicas que tienen encomendadas cada una de las funciones del proceso administrativo. Obviamente, pues no te las diré todas porque te voy a saturar mucho de información, pero te pongo aquí algunas de las más importantes. ¿De qué se encarga la planeación? Bueno, de aclarar, ampliar y determinar objetivos, por ejemplo. También de pronosticar, establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se ha de trabajar. Es importante. La planeación estratégica piensa a futuro, también se llama planeación prospectiva. También los pronósticos son planeación porque nos adelantamos a lo que va a suceder y eso es sumamente pertinente, sobre todo en el entorno tan globalizado en el que nos encontramos. También la planeación de qué se encarga, seleccionar y declarar las tareas para los logros de los objetivos, es decir, vamos a ver qué tareas se van a realizar y hay que escribirlas, hay que dejarlas bien plasmadas. También la planeación se encarga de establecer un plan general de logros, enfatizando la creatividad para encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. Es importante generar un ambiente dentro de la organización que premie la innovación y la creatividad, que permita que los empleados se desempeñen pues de cierta manera con alguna autonomía, dar empowerment y delegar funciones dentro de su rango de accionar para que ellos estén más comprometidos, para que te apoyen, para que generes ideas creativas que te puedan después ayudar a pues escalar el nivel de tu organización. También se encarga de establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño y anticipar problemas futuros. Es decir, la planeación también genera las políticas, como te lo presentaba en esquemas anteriores, genera reglamentos internos, políticas para cada proyecto, reglas, negociaciones que se deban de tener en cuenta antes de empezar a correr nuestro proceso. Después tenemos la fase de organización. ¿Y de qué se encarga la organización? Bueno, la organización se encarga de estas tareas que yo te explico aquí, subdividir el trabajo en unidades operativas, ya sea que sean áreas o que sean departamentos. En empresas muy grandes será departamentalización, en empresas medianas y pequeñas pues será división de trabajo por áreas. Hay que agrupar las obligaciones operativas en puestos, pues para que no tengas uno y otro y otro y otros puestos, para que tengas em, pues una unidad jerárquica muy simple, pues agrupas las obligaciones en diferentes puestos y las dejas bien claras. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas, es decir, hay que cumplir con algo que se llama unidad de mando, que una sola persona le dé órdenes a un solo empleado, porque después cometemos el error de que un empleado tiene dos o tres jefes y un jefe tiene unos intereses y otro jefe tiene otros intereses y entonces pues confundimos al subordinado, al empleado, colaborador, como le quieras llamar, al capital o recurso humano, lo confundimos y eso entorpece su actividad. Entonces, importante que quede bien definido, pues quién va a mandar a quién. También se puede hacer mediante organigramas, mediante descripciones de puestos, etcétera. Aclarar los requisitos del puesto, seleccionar y colocar a los individuos en un puesto adecuado mediante los procesos de reclutamiento y selección, utilizar y acordar la autoridad para cada miembro de la administración, es decir, hasta dónde está mi tramo de control, cuáles son mis atribuciones, cuánto poder o autoridad tengo yo con mi puesto dentro de la organización. Pasamos a la fase de dirección que tiene como actividades importantes las siguientes. Bueno, la primera es poner en práctica la filosofía de participación de todos los afectados para la decisión o acto, o sea, que hay que tomar en cuenta. Esto se llama liderazgo democrático. Hay que tomar en cuenta a las personas dentro de los procesos para que pues ellas estén más comprometidas, estén más dispuestas y puedan cumplir el objetivo de manera adecuada. Después también la dirección se encarga de conducir o retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. En algunas ocasiones tendremos por ahí algún colaborador que anda desanimado, que anda perdido. Podemos indicarle cuál es su contribución o cuál es la contribución de su trabajo a los objetivos generales de la empresa. También hay que cuidar mucho la salud psicoemocional o socioemocional del empleado. Les invito a que estudien la norma oficial mexicana número 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay que motivar a los miembros, comunicar con efectividad, desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial y también se encarga de recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. Se me fue aquí, es un trabajo bien hecho. Después vamos a ver algunas de las actividades básicas del control. La primera, comparar los resultados con los planes en general, evaluar los resultados contra los estándares de desempeño, es decir, vamos a revisar si lo que estamos haciendo coincide con lo que teníamos planeado. Podemos utilizar checklists o listas de verificación, podemos utilizar a lo mejor apoyos visuales para ver si lo que estamos haciendo está igual que como lo planeamos. También se encarga de idear los medios efectivos para medir las operaciones, comunicar cuáles son los medios de medición,
es decir, definirá estándares o KPIs o indicadores de desempeño y también comunicará al empleado cuáles son estos estándares, es decir, cómo vamos a evaluarlos a ellos y cómo vamos a evaluar a su trabajo. También transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y variaciones, o sea, hacer representaciones gráficas o tablas o utilizar algún método estadístico para presentarnos resultados del control, presentarnos cuál fue nuestro grado de efectividad, cuáles fueron nuestras desviaciones, etcétera. Y también se encarga de sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. Como te lo decía, la retroalimentación se da desde tres enfoques distintos. Hay que decir qué salió mal, por qué salió mal y cómo vamos a hacer para solucionarlo. Una vez que ya vimos las tareas principales del proceso administrativo, vamos a pasar a ver la planeación, que es la primera fase del proceso administrativo. ¿Y qué es la planeación? Bueno, pues se puede definir como la determinación de los escenarios futuros y del rumbo hacia donde se dirigirá la empresa. Nos ayuda a determinar los resultados que se pretende alcanzar y también es el proceso que nos ayuda a especificar las estrategias que se implementarán para minimizar los riesgos que pueda haber dentro de la organización. Esto de los riesgos es importante porque recuerda que los riesgos son cualquier actividad o cualquier fenómeno, cualquier suceso o proceso que pueda poner en peligro la marcha del negocio. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la planeación hace parte de la columna vertebral de la organización y el administrador es el pilar de esta. Es decir, pues básicamente la planeación y el administrador son el sistema nervioso de la organización. Sin ellos, pues no podría funcionar de forma correcta. La planeación, pues nos ayuda a lo siguiente. Yo creo que esto es lo último que te voy a decir. Para no saturarte de tanta información, vamos a terminar de ver planeación. En los siguientes videos, en las siguientes videoclases, veremos organización, dirección y control. La planeación busca la coherencia y seguridad en la toma de decisiones, encauzando el proceso de decisión, minimizando incertidumbres y debilidades, a la vez que demarca alternativas. O sea, nos ayuda a que con los recursos que tenemos generemos actividades que son pertinentes para cumplir el objetivo. Porque si nosotros no hacemos una planeación, vamos a ir a tontas y a locas haciendo una cosa y haciendo otra sin tener una base que nos pueda guiar y nos pueda permitir optimizar recursos. Es una vía positiva hacia el cumplimiento de acciones y metas en función de consecuencias futuras, realizando procedimientos dentro de procesos para alcanzar el objetivo dentro de un tiempo establecido. Nos ayuda a respetar los tiempos que tenemos porque recuerda que el tiempo también es un recurso. Se puede decir que la planificación o la planeación es promotora de las interrelaciones entre las personas y los equipos de trabajo pertenecientes a la organización, promoviendo la comunicación corporativa dentro de todos sus niveles y afectando a otras entidades. En todo caso, realizando alteraciones y avances en función de los procesos. Bueno, aquí lo que nos trata de decir este punto es que la planeación es un elemento cohesionador o un elemento de cohesión entre las relaciones de los miembros de la organización. Recuerda que es importante generar en ellos un sentimiento de fidelidad y de pertenencia. La planeación nos puede ayudar a cohesionar a los miembros dentro de la organización para que realicen sus planes de manera adecuada. Si has estudiado los experimentos de Mayo, de Elton Mayo, sabrás que uno de los elementos indispensables para un máximo rendimiento del empleado será pues el clima organizacional, el ambiente en el que se encuentra. Entonces, mediante la planeación podemos generar un ambiente adecuado. Y también la planeación se dice que impulsa el desarrollo empresarial, propiciando la utilización de recursos en forma racional. La economía dice que los recursos son limitados y las necesidades siempre son ilimitadas. Tenemos que tener planes de acción para respetar los recursos que tenemos y poder llegar a los objetivos que nos estamos planteando. ¿Cuáles son algunos elementos que podemos encontrar dentro de la planeación? Bueno, el primer elemento es la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Es el conjunto de valores, prácticas y creencias que constituyen la razón de ser de la organización y representan su compromiso ante la sociedad. Es la forma que tiene la organización de responder ante los elementos de fuera, ante las cosas que suceden en el exterior. Vamos a ver qué es la misión, que ya te expliqué hace un momento, es la razón de ser de la empresa, su propósito o motivo y es de carácter permanente. La visión es el enunciado del estado deseado de la empresa en el futuro por la organización. Es en el futuro por la organización, perdón. Tenemos objetivos estratégicos que son los recursos específicos que se desean alcanzar, son medibles y cuantificables en el tiempo y con vistas a lograr la misión. También tenemos las políticas que se refieren a las pautas generales que deben observarse en la toma de decisiones, son las directrices para orientar a la acción.
Tenemos también finalmente programas, en ellos se detallan los conjuntos de acciones, los responsables y los tiempos necesarios para llevar a cabo las estrategias. Son documentos, son archivos que podemos tener físicos o digitales y que le dicen a las personas pues quiénes son los responsables, cuáles son los tiempos y cómo se deben lograr las cosas. Y finalmente tenemos los presupuestos, que el presupuesto es una herramienta de administración financiera y también es una herramienta de contabilidad y son indispensables para planear y proyectar de manera cuantificada los recursos que requiere la organización para cumplir con su objetivo. Su principal finalidad consiste en determinar la mejor forma de utilizar y asignar recursos, a la vez que permite controlar las actividades de la organización en términos financieros. ¿Qué es un presupuesto sino la proyección de recursos necesarios en un futuro para llevar a cabo determinado proyecto? Nosotros manejamos mucho los presupuestos financieros porque es lo que se ve en administración y también en contabilidad administrativa, pero existen muchos otros tipos de presupuestos. Hay presupuesto de materia prima, presupuesto de productos terminados, hay presupuesto, a mí me gusta clasificarlos en dos tipos, presupuestos de necesidades, que es, nos dice qué vamos a necesitar, a lo mejor nos dice que vamos a necesitar producir un determinado número de piezas o que vamos a necesitar comprar cierto material. Y también hay presupuestos de resultados que nos dicen pues cuánto vamos a obtener. Por ejemplo, podemos presupuestar las ventas del año que viene porque nos dice cuánto vamos a obtener de ventas en ese año. Y entonces los presupuestos son como la base de la actuación, porque los presupuestos recuerda que son proyecciones a futuro, por lo que nosotros podemos tener un norte, por así decirlo, de cómo va a estar pues desenvolviéndose el entorno en el futuro y podemos echar mano de ellos para pues, generar acciones o generar planes que sean más adecuados. Hasta aquí se termina la clase del día de hoy, que es la segunda clase de la materia de proceso administrativo. Agradezco que te tomes el tiempo de ingresar a las videoclases. Te voy a pedir, por favor, que si tienes cualquier duda y quieres que te la aclare o que te dé una asesoría de manera particular, me puedas contactar mediante la administración de la institución. Estoy a tus órdenes para cualquier cosa. Que tengas muy buena tarde y que te sea de mucho provecho esta información. Hasta luego.